La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Pascual Mosca, ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, comenzamos un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma, A Radio Eslogan FM 94.7 de Villa Regina, a FM 94.5 Radio Cero de Catriel, a FM 90.3 Gente de Radio de San Carlos de Bariloche, a FM Ala 105.5 de Maquinchao, a FM 99.9 de Río Colorado y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia. UNTER. 50 años de lucha y compromiso por la educación pública. Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos. Pasaron 7 años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, exigiendo verdad y justicia. En un Estado de Derecho no es posible tolerar la impunidad. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, de artesana condición, de dar alegre batalla. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia emitió un fallo que cambia el destino de la investigación. En un comunicado, la familia expresa que los únicos recursos que siempre utilizamos fueron los que las leyes procesales, los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución argentina nos otorgan, sin tener ningún artilugio de hablar ni presionar a nadie de ninguna manera, ni tener contactos por fuera de lo que es un debido proceso. A pesar de tener a gobiernos, ministros, medios de comunicación y redes sociales en nuestra contra, y a pesar de todas las mentiras que quisieron instalar, seguimos exigiendo justicia de manera incansable e inclaudicable. Seguiremos luchando para saber la verdad, justicia por Santiago. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarmes de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. Sobre este tema escuchamos a María Inés Lúa Hernández, secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UNTER. Desde UNTER celebramos la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que aparta al juez Geral por el sobreseimiento de los gendarmes acusados de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado en 2017. Entendemos que esto es un gran avance de la justicia, fundamentalmente porque el juez Gustavo Geral fue una de las herramientas de obstaculización en la búsqueda de la verdad por la muerte de Santiago, y también porque en un contexto en el que la misma responsable de la brutal represión a Cuyamen, Patricia Bullrich, que se encontraba en el gobierno en ese momento, hoy vuelve a estar a cargo de seguridad y fundamentalmente es una de las que quiso premiar a los gendarmes por la acción que realizó en ese momento, que derivó en la muerte de Santiago, pero también en la persecución permanente a las comunidades que reclaman el territorio que le corresponde constitucionalmente. También nos parece fundamental que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia no solo haya tomado el planteo que llevaba la familia de Santiago, sino también todos los planteos de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH, que también son querellantes.
porque esto nos permite también entender que dentro de la justicia, dentro del Poder Judicial todavía podemos contar con jueces, con trabajadores y trabajadoras de la justicia que entienden que están al servicio del pueblo, al servicio de la verdad, y que también estamos en un contexto donde este fallo es una forma de jugarse por la verdad, la memoria y la justicia. Teniendo en cuenta que desde el presidente hasta Patricia Bullrich, principal responsable también de la represión que existió en ese momento en Cuyamen y que hoy continúa al frente de seguridad, después de haber tenido un fallo solicitando un nuevo juicio para Chocobar y que la misma ministra diga que es una forma de evidenciar que es inocente cuando en realidad no es así, cuando se empiezan a distribuir todos los discursos de odio a través del discurso oficial, a través de las redes, avalados por los medios hegemónicos de comunicación, la posibilidad de volver a trabajar sobre el caso de Santiago, volver a buscar la verdad, volver a trabajar profundamente para que se les respete los derechos ancestrales de las comunidades, es una forma de abrir grietas en este discurso de odio que está a la metodología de la crueldad que tiene este gobierno, es una forma de enfrentarla y enfrentarlo con los datos, con los hechos. Entendemos que estamos atravesando un contexto sumamente complejo, no solo de crisis económica, también de crisis social, a riesgo de perder la continuidad de los juicios por lesa humanidad, viendo cómo se desmantelan todos los espacios dentro de la justicia para lograr continuar con estos juicios, pero además cómo se desmantelan los espacios de acompañamiento contra la discriminación, para revertir los discursos de odio y de desigualdad que lamentablemente hace menos de una semana también permitió que 3 mujeres fueran asesinadas por el solo hecho de ser mujeres y ser lesbianas, y que hay otra compañera que también está luchando por su vida, en un crimen cometido por Fernando Barrientos solamente porque las odiaba y porque entendió que estaba habilitado de hacer lo que podía hacer porque hay un discurso oficial que dice que eso es correcto. Lo mismo sucedía cuando en el gobierno de Macri y con el gobernador Alberto Bertolini como cómplice en ese momento, diciendo que estábamos atravesados por el riesgo del RAM y el terrorismo mapuche. Estaba bien que se reprimiera y que se asesinara. En este contexto, este tipo de juicios es una luz que nos permite seguir creyendo en la posibilidad de que tenemos que reconstruir el tejido social que se está rompiendo tan abruptamente, y son formas de tomar esas pequeñas hebras y seguir anudando verdades. Que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado. Noticias. Definimos en este marco del plan de lucha. Somos territorio, quienes somos vida. Que permite una jubilación anticipada. Noticias. El gobierno nacional avanza sobre los territorios indígenas. Y una de las formas que utiliza para deslegitimar la existencia de los pueblos preexistentes al Estado es a través de los medios hegemónicos de comunicación, instalando falacias con mensajes racistas. En una publicación de esta semana, el gobierno anuncia anular convenios firmados y revisar los reconocimientos que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas otorgó a más de 200 comunidades. Sobre este tema nos brinda su opinión Orlando Carriqueo, huarquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. En principio, por supuesto que es una nota amarillista, tendenciosa y racista, porque no hubo ninguna protección del gobierno de Fernández ni el kirchnerismo, y tiene que ver con las demandas que el Estado tiene que reconocer. Es decir, lo que están pretendiendo es una clara violación
a los convenios internacionales, a la Constitución Nacional, al derecho internacional. Esto de llamar pseudo mapuches o pseudo indígenas tiene que ver con desconocer el principio del autorreconocimiento como principal cuestión identitaria a respetar en el derecho indígena, entendiendo que venimos de un genocidio. Muchos pueblos indígenas, todos los pueblos indígenas de Latinoamérica venimos de un genocidio, con lo cual tiene que ver cómo los estados resuelven las violaciones constantes de derechos humanos que han hecho, la devolución de territorio. Nadie puede desconocer que la Patagonia hasta hace 145 años era territorio comunitario indígena. Entonces que las familias mapuches, que en la provincia de Río Negro la ley 2287 específicamente habla del proceso que vivieron las familias mapuches y tienen el derecho de reagruparse, reconocerse, conformar comunidades. Ese es un derecho que le asiste a todos los grupos indígenas del mundo, ¿no? Entonces, que un gobierno fascista, violento y que busca entregar los recursos naturales que están en los territorios comunitarios indígenas, como en muchas partes de Latinoamérica, implica tener proyectos como estos, ¿no? En clara violación a los derechos humanos, en clara violación al derecho internacional. Evidentemente se arriesgan a una condena internacional que seguramente vendrá y lo que vamos a buscar los pueblos indígenas es llevar este caso a los fueros internacionales, porque dentro de la Argentina no va a existir, como no está existiendo hoy, en el marco de la democracia, reconocimiento por parte de la justicia de la importancia de la devolución de territorio, el reconocimiento del derecho, ni hablar de que todavía en la Argentina no se habla del genocidio indígena, ¿no? Entonces creo que faltan muchas cosas en Argentina. Si en cada rincón del planeta la Pachamama respeta, no discrimina a nadie, abraza a todos por igual, porque tampoco tienen tanto, tantos que tienen tan poco, tanta indiferencia que ahoga mi corazón. Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram. Unter CDC. Escuela Rodolfo Walsh. Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos. Escuela Rodolfo Walsh. Seguimos en la Escuela en Marcha conversando con compañeras, compañeros, compañeres que van a participar en esta primera feria del libro itinerante que está organizando la UNTER en sus primeros 50 años. Y vamos a charlar hoy con Cecilia Merchán, Checha, le dicen. Checha es licenciada en Comunicación Social, docente, escritora. Hay mucho para decir de Cecilia. Fue diputada nacional por Córdoba, impulsó leyes como el matrimonio igualitario, de identidad de género y de paridad de género. También fue coordinadora del programa de fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres, del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas, parte también del Ministerio de Géneros y Diversidad. En primer lugar, queríamos compartir tu mirada, tu reflexión en estos días que son muy duros frente al ataque de lesbo-odio sucedido en Barracas, por el cual perdieron la vida 3 compañeras lesbianas. Este ataque vino inmediatamente después, o viene después de una cantidad de agresiones hacia la diversidad sexual, de agresiones hacia las discapacidades, una cantidad de agresiones atroces que viene haciendo a nivel verbal, o sea, en sus declaraciones este gobierno, desde su presidente, su vocero y un montón de otros personajes del gobierno, y que no son gratuitas, como tampoco fue gratuita. Las palabras no fueron gratuitas, las palabras del autor de la biografía de este presidente, y que fueron terribles y que justamente sucedieron 1 o 2 días antes de este ataque lesbofóbico
lesbodiante, no es fobia, es odio, ¿no? Es como, es poder ponerle esa palabra, y que lo que se dice, y sobre todo desde los ámbitos institucionales, no es gratuito para la vida de las personas, no es liviano, no es algo que se puede decir, no es libertad de expresión, no es una forma de expresarnos, sino que es una forma de odiar, una forma de llevar adelante y desatar también todos esos demonios que hay una parte de la sociedad los tiene muy arraigados. Entonces creo que esa bronca, esa indignación, como siempre en nuestro país, como siempre desde nuestras organizaciones, siempre se transforma en mayor organización, en mayores acciones y actividades que realmente nos llevan a pensar hacia adelante, ¿no? A pensar en que de esta tenemos que salir, y que tenemos que salir colectivamente, que la salida de todo esto es colectiva, que lo que ocurrió con estas 4 mujeres lesbianas en Barracas es una atrocidad, es una barbaridad que no podemos perdonar, pero no solamente a quien la ejecutó de manera directa, sino a todas aquellas personas que desde lugares de poder se manifiestan odiando a homosexuales, lesbianas, travestis, trans, y nos parece que es fundamental. Así como también el presidente se manifiesta burlando a las personas down, ¿no? O sea, es como algo que no podemos tolerar bajo ningún punto de vista, que es algo que está muy atrás ya en nuestra cultura política como sociedad. Hablar justamente de una feria del libro militando la lectura en un sindicato docente donde temáticas como la educación sexual integral, la interculturalidad, los derechos humanos están ahí presentes, es una forma de darle batalla, ¿no? Completamente. Para nosotras desde la editorial Chirimbote, cuando llegó la invitación, realmente nos sentimos como muy felices de saber que un sindicato celebra sus 50 años con un evento de estas características, ¿no? Poniendo en debate temas y acciones que son fundamentales en esta etapa, y que son las acciones que generan las redes fundamentales para poder continuar. Son tiempos de armar mayores redes, mayores formas y distintas formas de entrelazarnos entre las distintas organizaciones, instituciones, y creo que la lectura sigue siendo, nosotras hacemos una apuesta muy grande siempre a la lectura, ¿no? Porque la lectura nos puede traer como un montón de novedades siempre, nos puede abrir a nuevas perspectivas, nos puede generar nuevos debates, y eso nos parece que es fundamental. Y nosotras desde nuestra editorial vamos a acompañar este proceso hermoso que lleva adelante UNTER con la presentación de nuestros libros, de nuestras acciones, de los talleres que llevamos adelante para poder instalar una ESI que tenga en cuenta justamente las infancias, las adolescencias y las adulteces también, libres, diversas, con toda nuestra capacidad y con toda nuestra potencialidad. ¿Querés contarnos un poco más del libro Infancias Diversas? El libro Infancias Diversas es un libro que trae justamente las voces de las infancias trans, las voces de las infancias gordas, las voces de las infancias marronas, negras, las masculinidades también, ¿no? Cómo vamos transitando la infancia desde las masculinidades hegemónicas y no hegemónicas. También está la voz de las infancias disca, y todo hecho desde los activismos, o sea, activismos que han agregado no solamente a la acción política, sino también a la teoría, un montón, y han enriquecido la educación sexual integral para poder darnos cuenta de que la salud sexual integral es para todas las personas, seamos como seamos, para todas las infancias, seamos como seamos. Y nuestras propuestas, nuestro libro en particular, pero que viene como continuidad de Infancias Libres y de Ni Una Menos desde los primeros años, es toda una línea de trabajo que proponemos desde la educación popular para poder pensar en talleres, para poder pensar en acciones que podamos llevar adelante en la escuela, en la casa y en todos los lugares donde trabajamos con niños y niñas. Creo que el encuentro allá va a ser hermoso porque va a tener que ver con poder contarnos
todas estas vivencias y todos estos aprendizajes desde distintas ópticas. Este es el rap que viene a contarte una revolución que nunca se vio antes. Se dejaron las palabras y fuimos a los hechos. Gracias a estas leyes se ampliaron los derechos. Ley 26618. Matrimonio igualitario, que el corazón decide con quién queremos casarnos, aunque las miradas nos digan lo contrario. Ley 26743. Identidad de género es la única en el mundo. Tu nombre, mi nombre, escrito en el documento, nos permite llamarnos como vivo y como siento. Ley 27636. Ley de cupo trans me pone muy contento. El trabajo dignifica, te lo juro, yo no miento. Esta ley permite que tengamos igualdad. Hoy la gente trans cuenta lo laboral. Otra de las intenciones de esta feria es abrazar el recorrido de los y las docentes mapuche como un doble desafío, el de reconocer los derechos específicos que tienen los y las trabajadores y trabajadoras mapuche de la educación y el de poner en agenda pública los contenidos de la cultura mapuche, no de un modo folclorizante, sino como reconocimiento y visibilización de otros saberes. Verónica Aspirós Cleñán es licenciada en Ciencia Política, magíster en Salud Intercultural, miembro de la comunidad Epulafken de Los Toldos e integrante del tejido de profesionales indígenas. De la ciudad participa Laura Mankel, que es docente de nivel superior, es mapuche, es historiadora y es parte del tejido de profesionales indígenas. En ese marco, ella propuso la participación de algunas de las mujeres mapuches y mapuche tehuelche que hacemos investigación sobre diversos temas. Específicamente, en mi caso, trabajo sobre salud mapuche y estoy haciendo mi tesis doctoral sobre etnoepidemiología mapuche en el Puel Mapu. Y Andrea Pichilev está trabajando sobre educación intercultural bilingüe, la historización y los procesos de revitalización del mapuzungún como lengua propia del Puel Mapu. Y Laura trabaja en filosofía decolonial en su espacio laboral y también lleva adelante investigaciones sobre toponimios y historia oral, memoria oral mapuche en la zona de Valcheta, mapuche tehuelche. La idea de hacer la presentación de resultados de nuestras investigaciones tiene que ver primero con jerarquizar el conocimiento antiguo, el conocimiento tradicional mapuche en los ámbitos académicos, digamos, tratando de generar un diálogo de saberes, un diálogo interepistémico, tratando de poner en la misma jerarquía aquellas metodologías que tiene nuestra propia epistemología y también todo lo que tiene que ver con la memoria oral, que generalmente es desprestigiado, digamos, por la ciencia positivista. Y bueno, obviamente todas nuestras investigaciones tienen un fin que tiene que ver con el proceso político que tenemos como pueblo mapuche para ejercer nuestros derechos colectivos, nuestros derechos territoriales, nuestros derechos lingüísticos, los derechos que tenemos también como mujeres mapuches, habitar de un modo diferente el territorio, la ciudad, el trabajo. Y quisimos ocupar este espacio que va a estar centrado el viernes de 9 a 12 del mediodía en conversatorios, en talleres que vamos a realizar las 3. Y bueno, la idea es que esto pueda ser un puntapié para aquellos estudiantes de nivel superior y trabajadores de la educación y trabajadores, digamos, de todos los ámbitos, de los sectores de la vida económica de San Antonio y también de la ciudad, pueda ser un espacio de reflexión y de orgullo del pueblo mapuche, de lo que puede hacer, de lo que es capaz y de lo que falta por hacer y de la potencia que tenemos cuando hacemos estos entramados de diferentes territorios en el Puel Mapu. En el caso de Laura, que es de Valcheta, Andrea Pichilev de Los Menucos, yo de Los Toldos de provincia de Buenos Aires. También van a participar otras Lamien de Ramos Mexía, creo que algunas Lamien también de Bariloche van a participar. Por lo tanto, digamos, ese es el gran desafío, ¿no? Unir esos fragmentos que somos cada uno en su territorio para constituir Puel Mapu y desde esa potencia, digamos, habilitar esa voz, habilitar el pensamiento, habilitar el sentipensar del sur. Pablo Pinó es doctor en educación de la UBA,
También es profesor titular regular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y del Mariano Acosta. Publicó diversos libros y trabajos. Vamos a charlar con Pablo Pino porque va a estar participando de la feria itinerante Militando en la Lectura, organizada por la UNTER, con una conferencia que se llama 40 años de educación y democracia en riesgo, balances y perspectivas. Un gusto poder acompañarlos en unos pocos días allí en las ferias itinerantes, en los festejos por el cumpleaños del sindicato. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Estamos en un contexto sumamente complejo, hostil, preocupante, y hablar de educación y democracia en este contexto, decinos por qué elegiste hablar de estas cosas. A ver, es un tema que un poco se nos fue imponiendo desde el año pasado, ¿no? Los docentes tenemos cierta tendencia a las conmemoraciones y la cercanía a los 40 años de la recuperación democrática en el 1983 nos convocaba a seguir a pensar estos temas, ¿no? Bueno, ¿qué había pasado con la educación en este periodo de media duración? Y la verdad, un año muy intenso, con muchos cambios, donde el escenario actual parecía algo posible, pero muy lejano, y sucedió. Entonces, son trabajos que vengo hablando en otros lugares, recorriendo el país, con compañeros, con compañeras, instituciones. Se me impuso la categoría en riesgo. Cuando les cuento, hace más o menos un año y medio, empezamos a pensar estos temas, de cierta forma las convocatorias, el riesgo no estaba tan cercano. Hoy creo, me animo a decir, que el vínculo de educación y democracia está en riesgo. Digamos que estamos viviendo unos escenarios más complicados. Seguro que el más complicado que se enfrentaron en la sociedad argentina en los últimos 40 años, y seguro uno de los más complicados que en la historia de la educación, en la historia del país, ¿no? Tanto la lógica de la democracia, un sistema político donde, al menos en su enunciación, tiene que ver con el gobierno del pueblo, está totalmente vilipendiado, y la idea de la educación en su vínculo también. Entonces, lo que voy a proponer en este trabajo es presentar algún tipo de un recorrido por, bueno, cuál fue el vínculo entre la educación y democracia desde 1983 hasta la actualidad, para pensar algunas ideas a futuro. Cuando decís que nos estamos enfrentando a uno de los peores momentos, ¿por qué? Bueno, esta idea, ¿no? La idea de la democracia en riesgo, la pérdida de soberanía popular, de la toma de decisión de medidas políticas conducentes a sociedades más justas, más democráticas, más igualitarias, está en riesgo, digamos, el funcionamiento del sistema político republicano que subimos a ganar y que demuestra ser el mejor de los posibles y por el cual seguimos peleando y se peleó mucho tiempo. Parece haber caído en manos de unos pocos, un uso bastante espurio de la cuestión democrática. Digamos, las noticias de todos los días nos marcan que, en tanto en cuanto a la democracia, el gobierno del pueblo no se cumplen. Y el vínculo que tiene con la educación, ¿no? Esta idea, las primeras, vemos en el gobierno que asumió hace poco, las primeras medidas no han sido exactamente favorables a la educación. Fueron la larga lucha actual que continúa de los institutos universitarios y su pelea por presupuesto y condiciones dignas de trabajo y producción de conocimiento, el recorte de proyectos educativos, etcétera. Digamos, me parece que este vínculo entre educación y democracia, que fue fuente potente en los 40 años, con muchos cambios, por supuesto, con idas y venidas, hoy está muy en riesgo, tanto en la idea de democracia como en la idea de educación. Y además, desde lo discursivo, ¿no? Planteando desde el gobierno nacional concretamente que la educación es un ámbito donde se adoctrina. Sí, eso es uno de los tantos problemas. Claramente eso habla de la desconfianza fuerte que tiene el proyecto político actualmente en el gobierno sobre el derecho educativo, ¿no? La desconfianza y hasta el miedo, para pensar algo en otras lógicas, ¿no? Presuponer el adoctrinamiento, la imposición de la categoría de adoctrinamiento, que es estas cosas que nos llaman la atención, ¿no? El regreso de ciertas cuestiones usadas a la ligera, palabras impuestas, de significados imposibles de debatir, ¿no? Hay una idea de, bueno, una desconfianza en la cuestión educativa, presuponer, limitar esas ideas, ¿no? Lugares, la colocación de ciertos temas, la posibilidad de haber impuesto en el sistema educativo el debate de ciertos temas que estaban olvidados, debido a un clave de adoctrinamiento y no de ampliación de derechos, marca un escenario preocupante. ¿Qué te parecen este tipo de apuestas, ¿no? Como
la que está haciendo la UNTER con esta feria del libro itinerante por toda la provincia? Bueno, es auspiciosa, si no, uno, obviamente lo que acabo de decir hace un rato, no es muy optimista, no es muy... Pero en tanto en cuanto educador, en tanto en cuanto maestro, tengo la obligación de seguir pensando que es posible un futuro mejor, un futuro más justo, más igualitario, y que la educación y las escuelas y los trabajadores de la educación tienen lugar ahí. Entonces, que a pesar del contexto que estoy dando de uno de los más riesgosos, por eso la categoría de lo que voy a exponer en la feria, sea ver que actividades como estas y otras muchas miles que se hacen en el país, ya no con tanto acompañamiento a veces más difíciles, marcan que bueno, que todavía es posible pensar en un futuro mejor para todos. Hasta aquí la Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias. Gracias. Con vos y no con vos nomás, y no con vos nomás. La Escuela en Marcha. Pascual Mosca. Ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será.